a grabar antes de que se me olvide. Entonces, voy a mostrar esto, deberían estar viendo entonces este documento en Word. Este documento en Word es el trabajo de concreto reforzado 2. Favor confirmar que están viendo eso. Sí, eso está. Muy Sí, bien. profesor. Entonces ustedes tienen en la carpeta de Dropbox esta segunda tarea de concreto 2. Ahí está la fecha de entrega, 20 de noviembre. Es una tarea que vale 20 puntos. Una tarea que vale 20 puntos y además, observen esta nota importantísima, ¿verdad? La entrega de los trabajos, no solamente de los trabajos, es obligatoria para realizar cualquier examen de convocatoria en caso de que lo vayan a necesitar. Ok, entonces veamos. Entonces esta tarea tiene un par de ejercicios. El primer ejercicio es un diseño de muro de corte y el segundo ejercicio es un diseño de un muro de mampostería confinada. Ok, comencemos dando las indicaciones generales de la tarea para el ejercicio número 1, muro de corte. A ver, si ustedes recuerdan, el 21 de septiembre resolvimos un ejercicio completo de un muro de corte, un muro de corte. Ese muro de corte lo hicimos con especificaciones del ACI 31814. Entonces la tarea es, este primer ejercicio es, vamos a tomar ese mismo muro con las mismas dimensiones, ojo, con las mismas dimensiones del muro que está propuesto en la clase del 21 de septiembre, y en vez de resolverlo por el ACI 31814, entonces se va a resolver con el ACI 31819. ¿Ok? Entonces, por eso he escrito ahí, se pide resolver el mismo muro, pero con especificaciones del ACI 31819. Se van a utilizar las mismas cargas y las mismas dimensiones que se dieron en ese ejercicio del 21 de septiembre. Ok, entonces, el 21 de septiembre, la clase se dividió en dos partes, una parte teórica donde se presentó un PowerPoint. Ese PowerPoint había comenzado desde la clase anterior al 21 de septiembre y el propio 21 de septiembre terminamos ahí una parte teórica y además se resolvió un ejercicio completo de diseño de un muro de corte ordinario, pero con las especificaciones del ACI 31814. Entonces, para recordarles, entonces, cuál fue el ejercicio que se resolvió en ese momento. Aquí está, este que están viendo ustedes en pantalla, es el ejercicio que se resolvió el 21 de septiembre. Y recordémoslo entonces. Es un diseño de muro de corte ordinario con un concreto de peso normal. Eso significa, peso normal significa lambda igual a 1. La resistencia y la compresión del concreto, o sea, F'C de 4000 PSI. Estamos utilizando acero grado 60. Y aquí dice capítulo 11, ACI 31814. Entonces ustedes van a decir capítulo 11 también, pero con el ACI 31819. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a cambiar para que tengan ustedes el fundamento básico? A ver, ¿qué es lo que va a cambiar? Primero, yo quiero que ustedes estén con su ACI 31819, ¿verdad? Tienen que estar a la par con el ACI 31819, ir a ver el capítulo 11 de ese capítulo, porque con base en ese capítulo 11 se va a resolver el muro de corte. Entonces, observen, revisión de espesor de muro. Miren el primer paso, revisión de espesor de muro, y se utilizó esta fórmula. Entonces voy a ir a compartirles, entonces en el ACI 31814, esa especificación. A ver, miren, la fuerza cortante nominal en cualquier sección horizontal no excederá 10 por la raíz cuadrada de F'C por H por D. Ese es el primer paso cuando uno lo está resolviendo por ACI 31814. Si ustedes se fijan también, les voy a recordar esa presentación. Cuando lo vimos en ese momento, aquí está. ¿Sí? Se coge un espesor de muro con la tabla 18.1 y se revisa el espesor con esta fórmula, 10 raíz cuadrada de F'C por H por D, ¿verdad? Donde D, esta D,
Esta D, aquí está ese D, es 0.8 multiplicado por LW, ¿verdad? Esa es la especificación del ACI 31814. Resulta que en el ACI 31819, este D igual a 0.8 por LW ya no existe. ¿Ah? Ese D igual a 0.8 por LW ya no existe. Y además se cambió esta ecuación. 10 raíz cuadrada de F'C por H por D se cambió a otra ecuación que es 8 por la raíz cuadrada de F'C por ACB. Eso quiero que ustedes lo miren. Entonces, a ver. Fíjense que estoy en el ACI 31814. Tomen nota, por favor, tomen nota. ACI 31814 decía la sección 11543. La fuerza cortante nominal en cualquier sección horizontal no debe exceder 10 por la raíz cuadrada de F'C por H por D. ¿Ok? ¿Qué dice ahora el ACI 31819? El ACI 31819 para ese mismo concepto, miren, ahora es 11542, antes era 11543. Dice que la fuerza cortante nominal en cualquier sección horizontal no debe exceder 8 raíz cuadrada de F'C por ACB. Miren cómo el cambio de la ecuación. Antes la ecuación decía 10 por la raíz cuadrada de F'C por H por D. Ahora la ecuación es 8 raíz cuadrada de F'C por esta variable que se llama ACB, donde ACB es el área de la sección transversal del muro. Y aquí está, miren este comentario, aquí está cómo se calcula. Miren, este límite se impone para resistir la falla por compresión diagonal en los muros estructurales. El coeficiente usado en esta ecuación ha sido reducido, ojo, ha sido reducido desde un valor de 10 en el ACI 31814 a un valor de 8 en el ACI 31819. ¿Ok? Se fijan, antes este coeficiente era 10, ahora este coeficiente es 8. ¿Por qué se redujo de 10 a 8? Se redujo porque el área efectiva en cortante se ha aumentado a HLW desde H por D que se utilizaba en ediciones anteriores del código. ¿Ok? Entonces, antes, en el ACI 31814, la ecuación era 10 raíz cuadrada de F'C por H por D. Ahora es 8 por raíz cuadrada de F'C por ACB, donde ACB es igual a H por LW. ¿Okay? Este ACB que está aquí es H por LW. ¿Okay? Entonces, ¿qué cosa es ACB? ACB es el producto del espesor del muro, H, multiplicado por la longitud del muro. ¿Ok? Ese ACB, H por LW. Entonces, si fijan, entonces el concepto del D, que era 0.8 por LW, ya no existe en el ACI 31819, sino que ahora la nueva ecuación es esta. ¿Ok? Ahí está. Entonces, ese es un cálculo fácil y lo pueden resolver ustedes. Ok. Segunda diferencia. Ahora miren, aquí está 1, revisión de espesor del muro, ¿verdad? Aquí se utilizaba esta ecuación, ahora se utiliza esa otra que les dije, 8 por la raíz cuadrada de F'C por ACB, ¿no? Ok. La segunda diferencia viene en el punto 2, dice fuerza cortante proporcionada por el concreto B sub C. Y antes, en el ACI 31814, se utilizaba la tabla 11546. Para calcular B sub C en el ACI 31814, se utilizaba la tabla 11546. Voy a ir a enseñar esa tabla 11546. Aquí está. Tabla 11546. B sub C. Para calcular la fuerza cortante proporcionada por el concreto, en el ACI 31814, se utiliza la tabla 11546. Bueno, resulta entonces ahora que en el ACI 31819, esa tabla ya no existe. La tabla 11546 ya no existe en el ACI 31819.
Entonces ahora observen lo siguiente, pues. ¿Dónde está la diferencia básica? A ver, además de que esa tabla no existe, miren lo que dice la sección 11544 de la ACI 31814. Dice que la fuerza cortante nominal se calculará como la suma de B sub C más B sub S. La fuerza cortante nominal es la suma de la fuerza cortante proporcionada por el concreto más la fuerza cortante proporcionada por el acero. Eso decía el ACI 318-14. ¿Qué dice ahora el ACI 318-19? Bueno, entonces ahora el ACI 318-19 dice que la fuerza cortante nominal se va a calcular de esta manera. Miren la diferencia. Antes, en el ACI 318-14, B sub N es igual a B sub C más B sub S. Ahora es igual a alfa sub C por lambda, por la raíz cuadrada de F'C, más una cuantía transversal por el esfuerzo de fluencia del acero transversal, y todo eso está multiplicado por el área de la sección transversal del muro. ¿Ah? Entonces, miren, entonces, la nueva ecuación para calcular la fuerza cortante nominal es esta, y antes la misma ecuación, la ecuación era esta, B sub C más B sub S. Por eso antes había que calcular por separado B sub C y B sub S. Ahora no, ahora se calcula la fuerza cortante nominal con esta fórmula. ¿Ok? Ahí está. ¿Y qué cosa es H sub C? ¿Qué cosa es alfa sub C? Alfa sub C es 3 cuando la relación de aspecto del muro, es decir, HW entre LW, la relación de aspecto del muro, la altura entre la longitud. Si la altura entre la longitud es menor o igual que 1.5, alfa sub C vale 3. ¿Ok? Y si la relación de aspecto es mayor o igual que 2, alfa sub C vale 2. O varía linealmente entre 3 y 2 si HW entre LW está entre 1.5 y 2. ¿Ok? Entonces, se van a fijar pues que el ACI 318-19 los va a ir llevando de la mano, como en el cálculo de ese muro de corte, con las nuevas ecuaciones del ACI 318-19. ¿Ok? Ahí están esas cosas, ¿no? Entonces, básicamente, pues esas son las dos funciones, los dos cambios relevantes entre el ACI 318-14 y el ACI 318-19 con relación a muros de corte ordinarios. ¿Ok? Ahí está. Entonces, la tarea, pues, consiste pues, en resolver el mismo muro con las mismas dimensiones, las mismas cargas, pero con las ecuaciones de la ACI 318-19, y van a llevar entonces un cálculo detallado, así como este, un cálculo detallado, hasta llegar a este esquema de armado. ¿Ok? Hasta llegar al esquema de armado, pero todo calculado con el ACI 318-19. Hay varias ecuaciones que son las mismas. El refuerzo vertical en los bordes del muro sigue siendo la misma ecuación, ¿verdad? Estas cuantías, la cuantía longitudinal, la cuantía transversal, ¿verdad? Siguen siendo las mismas. Voy a mostrar el ACI 318-19. Ahí está. Aquí están los límites de refuerzo, miren, los límites de refuerzo. Ahí están con esas ecuaciones de límite de refuerzo. ¿Verdad? Aquí está el refuerzo mínimo de muros con fuerza cortante en el plano menor o igual que eso que está ahí. ¿Ok? Entonces, y miren las cuantías, la cuantía longitudinal es la misma de la ACI 318-14. Es la misma. ¿Ok? Esta ecuación es la que ha variado. Entonces, observen que, ¿por qué se hizo ese cambio en los muros de corte del código del 2014 al código del 2019? Porque la transición es más fácil de ver y es consistente con el cálculo de muros estructurales especiales que se diseñan por fuerza sísmica. En esos muros estructurales especiales que se estudian en el capítulo 18 de la ACI, se introduce ACB. Y en el ACI 318-14 existía también ACB en el capítulo 18, pero no en el capítulo 11. ¿Okay? Entonces ahora lo que el ACI 318-19 hizo es, en el capítulo 11 ya introdujo ACB.
¿ok? Para hacerlo consistente con el capítulo 18. Entonces, se fijan, en el ACI 31814, repito lo que acabo de decir, en el ACI 31814, el muro de corte ordinario del capítulo 11 no se había introducido ACB, pero sí en el capítulo 18. ¿Ok? En el ACI 318-19 lo que se hizo fue introducir ACB en el capítulo 11 y sigue estando en el ACI 318-19 en el capítulo 18. ¿Ok? Ok, entonces ahí están las fórmulas, muchachos. Yo espero pues que con esas ecuaciones fácilmente ustedes van a ir calculando el muro estructural, pero haciendo uso de estas nuevas ecuaciones, ¿verdad? Ya tienen ustedes el inicio, porque ahí está ya calculado, está calculado todo el muro de corte con el ACI 31814 y ustedes solamente van a ir adecuando el cálculo a las nuevas ecuaciones del ACI 318-19. ¿Ok? Entonces, repito, las mismas cargas, las mismas dimensiones del muro, solo que ahora se va a calcular pues con el ACI 318-19. ¿Ok? Me voy entonces ahora al Word. Ahí está. Utilizar el capítulo 11 de la ACI 318-19. Notar que en este nuevo código las especificaciones del capítulo 11 se asemejan a las del capítulo 18 para muros estructurales especiales. ¿Ah? Entonces, ese fue el ánimo de la ACI 318-19 de que las fórmulas para muro en el capítulo 11 y en el capítulo 19 fueran similares. En cambio, en el ACI 318-14 eran distintas totalmente, porque en el ACI 318-14 se hablaba de que H, se hablaba de que D es 0.8 de LW. Entonces, ese concepto en el ACI 318-19 se eliminó. ¿Okay? Ahí está. Bueno, ese es entonces el ejercicio número 1, un muro de corte. ¿Okay? El ejercicio número 2, a ver, preguntas ahí, muchachos. Este ejercicio número 1 es algo que yo ya lo había anunciado, ¿verdad? En clases anteriores, y que había que irlo resolviendo con el ACI 318-19. Ok, preguntas hasta ahí, muchachos. A ver, ¿alguna pregunta? Ok, el segundo ejercicio es un diseño de muro de mampostería confinada. Diseño de muro de mampostería confinada. A ver, entonces, recuerden ustedes lo siguiente. Este es la vista en planta y la vista en elevación de la estructura que hemos estado resolviendo, que resolvimos en el ejercicio de mampostería confinada completo que hicimos el lunes pasado. O sea, el lunes 12. El lunes 12, recuerden, 12 de octubre, ahí resolvimos un ejercicio completo de muro de mampostería confinada y lo hicimos para el muro número 3 en el eje B. Lo hicimos para el muro número 3 en el eje B. Así quedó resuelto el lunes pasado. Entonces ustedes van a aplicar lo mismo, pero para el muro 17 en el eje 2. Muro 17 en el eje 2. ¿Ok? Esa es la tarea. Entonces, efectúe un diseño del muro de mampostería confinada localizado en el eje 2, número 17 de la planta mostrada. Entonces, este es el muro que ustedes van a trabajar, el muro 17. Nosotros lo hicimos con el muro 3 y ustedes lo van a hacer con el muro 17. ¿Okay? Las dimensiones del muro ahí están acotadas, ahí están los acotados. El muro 3 no está acotado, por eso lo hicimos por aparte, ¿verdad? Ustedes se pueden guiar con el ejercicio que está resuelto en la clase del 12 de octubre. Miren lo que se pide ahí entonces. 1, inciso A, proponer dimensiones del bloque de concreto, de acuerdo al RNC 07. Recuerden, el RNC 07 tiene diversos bloques, tiene 15 por 20 por 40, tiene 20 por 20 por 40. ¿Verdad? Entonces ustedes escojan uno.
De acuerdo al RNC 07 hay una tabla, recuerden, al final, en las tablas que están al final del RNC 07, donde están diversas dimensiones de bloques de concreto. Y ustedes escogen una y eso es lo que ustedes me van a ir especificando en su memoria de cálculo. La resistencia de diseño de la compresión de la mampostería, es decir, F'M, 50 kilos sobre centímetros al cuadrado. B'M, es decir, la resistencia a la compresión diagonal de la mampostería es 4 kilos sobre centímetros cuadrados. Acero refuerzo grado 60. Resistencia a la compresión del concreto es 250 kilos sobre centímetros cuadrados. Eso es aproximadamente 3.500 PSI. ¿Okay? Y aquí están las fuerzas. Aquí están las fuerzas, fuerzas de diseño, dice ahí. ¿Ven? Bueno, sí, aquí están las fuerzas con que se va a diseñar el muro. ¿Ok? Ahí está. P sub U para carga vertical, P sub U para flexo compresión, la fuerza cortante última, 16 toneladas, y el momento último para realizar flexo compresión. ¿Ok? Ahí está. Entonces es el ejercicio 17 en el eje 2 el que van a resolver. ¿Ok? Ahí está. ¿Preguntas, muchachos? A ver, hasta ahí. Entonces, para eso, pues, tienen ahí un par de semanas ahí más que suficientes, pues, para poder resolver y entregar en la fecha correspondiente. En la fecha 2 de noviembre, ahí está, 2 de noviembre. Hoy es 19 de octubre, entonces ahí estoy tomando en cuenta que ustedes tienen ahí una semana, esta semana todavía están trabajando en sismo, ¿verdad? Pero hay otros que no llevan sismo, entonces ya pueden ir trabajando el ejercicio de concreto. Para la mayoría que están llevando sismo, entonces terminan su trabajo de sismo y aquí está este trabajo de concreto. ¿Ok? Bueno, ahí está, pues. Entonces, dos ejercicios y con eso ahí tenemos, pues, estos otros 20 puntos para el acumulado. ¿Ok? Okay. Si no hay preguntas ahí en la tarea, entonces procedemos entonces ahora con muros de mampostería reforzada. Voy a compartir entonces la presentación que deberíamos estar viendo. Miren, muchachos, quiero hacer una observación antes de la presentación que vamos a estudiar de muros de mampostería reforzada. Y es que en la carpeta ustedes tienen este libro, Teoría Estructural de Concreto, Teoría de Concreto Estructural, Teoría y Diseño de Concreto Estructural, que es el Nadim Hassoun, séptima edición. Séptima edición. Esa séptima edición ya está con el ACI 318-19. ¿Okay? La séptima edición del Nadim Hassoun está con el ACI 318-19. Y si ustedes tienen alguna duda ahí, observen que ahí están las definiciones de variables ACB. Están en el capítulo 20. Capítulo 20, página 729. Capítulo 20, página 729 de ese libro, están lo que es ACB. Miren, por si tienen alguna duda, ¿cómo se calcula ACB? ¿Qué cosa es ACB? Es el área bruta de la sección del concreto. Entre paréntesis, es el producto del espesor del muro y la longitud de la sección en la dirección de la fuerza cortante. ¿Ok? Entonces, ACB es igual a H, que es el espesor del muro, multiplicado por LW. H por LW. Eso es ACB. ¿Okay? El área bruta del concreto es el Profesor, producto del espesor por la longitud del muro en la dirección de la fuerza cortante. Aquí lo pueden ver, observen, aquí está. Y aquí lo pueden ver. Aquí está la fuerza cortante, B sub U. Aquí está el muro. Entonces aquí está ACB, es toda la parte que está aquí en otro color, ACB. A ver, ¿alguien iba a decir algo ahí? sí, profesor, yo tengo una consulta. ¿Quién habla? Juan Loaiziga habla. A ver, Juan. Sí, lo que pasa es que en la ecuación del ACI 318-19, la ecuación 11544, hay un factor ahí que
no estoy seguro de lo que no es ACB, sino que es AG. Entonces, en ese caso, AG sería igual a ACB. No, no, no. A ver, espérame. ¿En cuál ecuación? Veamos la ecuación. Voy a ir a la 6, 3, 18, 19. Ok. Voy a ir a la 6, 3, 18, 19 y voy a ir a buscar la ecuación 11,544. 11,544. Aquí está, 11,544. Aquí Correcto. está. Este Sí. AG es el área bruta. Entonces, para muro sujeto a carga a tensión axial neta, que no es el caso, Juan, ¿verdad? Porque el muro no está sometido a una fuerza axial neta de tensión, sino está sometido a una fuerza de compresión. Compresión, exacto. Entonces, para muros que están sujetos a una tensión axial neta, alfa C en la ecuación 11,543 se toma de esta manera. Y AG es el área bruta del concreto. Sí, efectivamente es la misma ACB, pero en este caso, Juan, este no es la ecuación que vamos a utilizar para alfa C. ¿Ok? Alfa C se va a calcular con estas tres líneas que están aquí, porque la fuerza es de compresión, Juan. Sí, sí, ¿Ok? correcto. Así es. Entonces, sí, mi duda era esa, pues, que si el AG, en el caso de tener una fuerza neta axial, si el AG era igual a la ACB, ¿no? Sí, Y es la ahora pues misma, que, Juan. Es la misma, solamente que usted no va a aplicar la ecuación 11,544, ¿ok? Sino va a aplicar solamente 11,543, donde alfa sub C se calcula de esta manera en que lo estoy mostrando ahí, ¿ok? Según correctamente. ok, ¿está bien? Sí, sí, sí. Esa Ok, está, gracias. ok. Según la relación de aspecto del muro, ¿verdad? Alfa C es igual a 3, o es 2, o hay que hacer una interpolación lineal. Ok. Entonces, a ver, lo que les decía pues es que también en el libro de Nadim Hasson, ahí miran ustedes qué cosa es ACB. Aquí está ACB. ACB, ahí está, es la parte sombreada que está ahí, ese es el muro de corte. Ese muro de corte tiene un LW, aquí está el LW, que es la longitud del muro, multiplicado por H. En este caso aquí, H le llaman a TW, que es el espesor del muro. ¿Ok? Ahí está ACB. Y entonces aquí está ACB, es el área bruta del concreto. ¿Ok? Y ahí pueden ver ustedes ahí varios de los cálculos asociados. Miren, aquí está esta fuerza cortante nominal también. Ahí está el uso de la fuerza cortante nominal, que aquí está como ecuación 2053. Y ahí está otra vez alfa C y vale 3 según la relación de aspecto, o 2 si la relación de aspecto es mayor o igual que 2, etc. Y ahí sale también qué cosa es HW, qué cosa es LW. ¿Ok? Entonces, si tienen dudas también en los conceptos, ahí está entonces en el capítulo 20 del Nadim Hasson. ¿Ok? Ahí está. Ese es otro recurso para auxiliarse, pues. Ok. Entonces ya dicho eso, pues, entonces ahora sí entremos a estudiar entonces muros de mampostería reforzada. Muros de mampostería reforzada. Hoy lo que vamos a estudiar son eh, las ecuaciones de diseño, ¿verdad? Todas las generalidades de mampostería reforzada, ecuaciones de revisión, ecuaciones de diseño, y qué es lo que motivó la aparición de la mampostería reforzada. Eso es importante, porque lo vamos a relacionar con la clase de sismo en este momento. Entonces, ¿están viendo la presentación en PowerPoint, muchachos? A ver, díganme. Sí. Ok. Muy bien, entonces aquí está, esta presentación ya la tienen ustedes también en la carpeta. Ahora, esta la puse ayer, 19 de octubre, y aquí ya, esto ya lo expliqué, ¿verdad? Que es la tarea, que es el muro 17 del eje 2, el que ustedes van a resolver como un muro de mampostería confinada. Confinada. Ok. Entonces, comencemos a ver, pues, mampostería reforzada, y nuestro primer tema es métodos de diseño. Métodos de diseño. Ok. Existen dos grandes métodos de diseño para la mampostería reforzada, que son diseño por esfuerzos permisibles y diseño por resistencia. Esos son los dos métodos
para diseñar muros de mampostería reforzada. Entonces, aquí está el diseño por esfuerzos permisibles y luego en otra diapositiva que vamos a ver diseño por resistencia. Ok. Entonces, miren esto es importante. A ver, antes del terremoto de Long Beach, de California, este es un terremoto que sucedió el 10 de marzo de 1933. Aquí está la magnitud de ese movimiento sísmico en escala de momento sísmico 6.4. Ocurrió a las 5:54 de la tarde. A ver, ¿qué es lo relevante de este movimiento sísmico? Bueno, antes de que ocurriera este movimiento sísmico, las estructuras de mampostería no tenían refuerzo. ¿Ok? Las estructuras de mampostería no tenían refuerzo. Entonces, las estructuras de mampostería eran masivas. ¿Qué significa masivas? Masivas significa que las paredes o los muros tenían un enorme espesor para poder resistir las cargas laterales debido a sismo. ¿Ok? Entonces, las estructuras eran masivas. Masivas significa grandes, ¿eh? Espesores grandes para poder resistir las cargas verticales y las cargas horizontales. Sin embargo, ese muro, ese sismo de marzo de 1933 produjo colapso en 230 edificios escolares de mampostería sin refuerzo. ¿Ah? Entonces, más de 230 edificios colapsados o severamente dañados. Entonces, esta es una lección estructural aprendida para la profesión de la ingeniería civil con este sismo de marzo de 1933. Entonces, este terremoto de Long Beach, en California, es el inicio de la mampostería reforzada. ¿Ok? Antes de ese movimiento sísmico, las estructuras de mampostería no contenían refuerzo, para nada. ¿Ok? Eran enormes estructuras de mampostería, ¿verdad? Eran muy pesadas y así se resistía las cargas horizontales y las cargas verticales. Entonces, a partir de ese movimiento sísmico, se miró la necesidad, entonces, de que las estructuras de mampostería debían de llevar refuerzo. Y ahí nació la mampostería reforzada. ¿Ok? Entonces, este movimiento sísmico fue un movimiento sísmico que tiene lecciones estructurales. Si uno hubiera escogido, recuerden, en la clase de sismo, dentro de los 3 sismos que ustedes hicieron de tarea, este habría sido una de las lecciones estructurales relevantes de ese movimiento sísmico, ¿verdad? El nacimiento de la mampostería reforzada se originó con este movimiento sísmico. Ok. Las estructuras se diseñaban con procedimientos empíricos basadas en el desempeño de estructuras similares. Observen esto. ¿Ah? Para cuando se iba a diseñar un nuevo edificio de mampostería, entonces se buscaba un edificio con las mismas características que se hubiera construido antes y con los mismos procedimientos empíricos, es decir, por la práctica, así se diseñaban los nuevos edificios de mampostería. ¿Ok? Entonces, miren la ocurrencia, la hora de ocurrencia del movimiento sísmico, 5:54 p.m. ¿verdad? Entonces, afortunadamente, pues por la hora de ocurrencia del sismo, entonces no hubo mayores fatalidades en niños y estudiantes, ¿verdad? Porque los edificios escolares de mampostería estaban vacíos en ese momento, a la hora del sismo, 5:54 de la tarde. ¿verdad? Entonces, pero fueron los edificios escolares de mampostería confinada, sin refuerzo, mampostería sin refuerzo, los que sufrieron colapso o fueron severamente dañados. Ok. Entonces, aquí surgió entonces en 1933 la necesidad de que la mampostería fuera reforzada. Ok, ahora si ustedes recuerdan, en ese tiempo, lo que regía en el ACI para estructuras de concreto reforzado era el método de diseño por esfuerzos permisibles también. ¿Okay? Entonces, lo que los ingenieros acogieron en ese momento, en 1933, fue el método de diseño por esfuerzos permisibles también para la mampostería. ¿Okay? Entonces, así como el concreto reforzado se regía en ese tiempo
por el método de esfuerzos permisibles, entonces las estructuras de mampostería reforzada se rigieron también por el método de diseño por esfuerzos permisibles. ¿Ok? Entonces, hubo necesidad de contar con un procedimiento de diseño lógico para diseñar estructuras de mampostería que resistieran cargas sísmicas grandes. Okay. La mayor parte de las estructuras de mampostería se diseñan y todavía se siguen diseñando, muchachos, por esfuerzos permisibles. ¿Okay? Las estructuras de mampostería. Recuerden que las estructuras de concreto reforzado ya no es permitido el método de diseño por esfuerzos permisibles. ¿Okay? Las estructuras de concreto reforzado actualmente se diseñan por el método de diseño por resistencia. Pero las estructuras de mampostería todavía se diseñan por esfuerzos permisibles. A una gran cantidad de estructuras de mampostería reforzada todavía se hacen por esfuerzos permisibles. Ok. Entonces, en los años 30, las estructuras de concreto reforzado se diseñaban por esfuerzos permisibles. Entonces, la profesión de la ingeniería civil acogió el mismo enfoque de diseño elástico para diseñar la mampostería reforzada. Ok. Entonces, así, en 1937, miren, la década de los años 30, estamos hablando, en 1937, este código estadounidense, el UBC, el Uniform Building Code, incluyó el diseño por esfuerzos permisibles para diseñar miembros de mampostería, ¿ok? Por este método, por esfuerzos permisibles. En ese método, las cargas de servicio no debían exceder los esfuerzos permisibles de diseño. Ah, claro, los esfuerzos de servicio no debían exceder los esfuerzos de diseño. Ok. Toda una gran cantidad de estructuras de mampostería se diseñaron por esfuerzos permisibles en el siglo XX y todavía se sigue utilizando. Okay. El segundo gran método para mampostería reforzada es el método de diseño por resistencia. Aquí está su nombre en inglés, Strength Design Method. Entonces, el diseño estructural de mampostería reforzada está cambiando desde diseño por esfuerzos permisibles hasta diseño por resistencia. O sea, la estructura de mampostería están siguiendo la misma ruta del concreto reforzado. En el concreto reforzado ya no es válido el diseño por esfuerzos permisibles, solo es válido el diseño por resistencia. En ese mismo camino se va enrumbando la estructura de mampostería. Aunque todavía se sigue usando el esfuerzo permisible de diseño, el método de diseño por esfuerzos permisibles, entonces también el método de diseño por resistencia está tomando auge en mampostería reforzada. Es así pues que a partir del año 2002, el código de TMS, miren qué significa, The Masonry Society, la sociedad de mampostería, agregó el método de diseño por resistencia para mampostería reforzada. ¿Okay? Ahí está. Muy bien. Entonces, ¿cuál es el fundamento del método de mampostería reforzada? Recuerden que la mampostería reforzada ya tenemos un muro de mampostería al que le debemos introducir varillas de refuerzo horizontales y verticales, ¿verdad? Esa es mampostería reforzada. Cuando vimos mampostería confinada, solamente era el muro nada más, sin varillas verticales, pero que se le podía agregar alambres o varillas horizontales en la mampostería confinada. ¿Okay? Pero en la mampostería reforzada debemos de tener varillas necesariamente verticales y horizontales. Ok. Entonces, ¿quién es el precursor o el pionero de la teoría de diseño por resistencia? Charles Whitney. Recuerden ustedes, este señor nos es familiar de la clase de concreto reforzado, porque en concreto reforzado 1 se estudia un concepto que se llama bloque rectangular equivalente, o lo que es lo mismo, el bloque Whitney. ¿Okay? Entonces, este ingeniero Charles S. Whitney, en 1942, escribió un paper importantísimo que se llama Teoría Plástica del Diseño de Concreto Reforzado. Y apareció en esta revista, Transactions de la SCE, en el número 107. Y este señor es el pionero del concepto de diseño por resistencia. Así como él lo fue en concreto reforzado, ese mismo concepto establecido por él cobró relevancia en la mampostería reforzada. Ok, entonces recordemos algunas cosas
de concreto reforzado 1, que nos van a ser muy útiles en mampostería reforzada. Entonces, esta diapositiva dice similitudes entre concreto reforzado y mampostería reforzada. A ver, veamos entonces. Entonces, esta es la sección transversal de una viga. Este es el acero longitudinal en la zona de tensión. Y este es el concreto que está sometido a compresión. ¿Ok? Y entonces este es el eje neutro de la sección transversal. Este es el eje neutro de la sección transversal. Entonces, la distribución de esfuerzos de compresión es parabólico. Es decir, la distribución real de esfuerzos de compresión dentro de la viga es parabólico. En cambio, la fuerza de tensión producida por esta varilla es T. ¿Ok? Es la fuerza de tensión que es igual al área de acero por FY. ¿Ok? Muy bien. Entonces, el mérito que tuvo el ingeniero Whitney fue señalar lo siguiente. En vez de trabajar con esta distribución parabólica de esfuerzos, vamos a trabajar con una distribución rectangular de esfuerzos. ¿Ok? En vez de trabajar con una distribución parabólica de esfuerzos, vamos a trabajar con una distribución rectangular de esfuerzos, donde las dimensiones de ese bloque rectangular son las siguientes. La base del rectángulo es 0.85 por F'C. La altura del bloque es A. Recuerden que este A es beta 1 multiplicado por la profundidad del eje neutro. A es una proporción beta 1 de la profundidad del eje neutro, C. Ok, ahí está. Entonces ese bloque es este. Este es el bloque, del bloque rectangular equivalente o bloque de Whitney. Y ahí están las dimensiones. 0.85 de F'C. Esta altura es A, que es beta 1 por C, y esta dimensión hacia adentro del bloque rectangular equivalente, o sea, lo que va hacia adentro, es exactamente el ancho de la sección transversal. ¿Ok? Ahí está. Entonces, el volumen de ese bloque rectangular equivalente es igual a la fuerza de compresión, que tiene que ser igual, por equilibrio, a la fuerza de tensión suministrada por el acero longitudinal. Entonces, esos conceptos básicos importantísimos de concreto reforzado 1 es la base de la mampostería reforzada. Entonces, veamos ahora. Entonces. Bueno, aquí también sigo teniendo ahí bloque rectangular equivalente, bloque Whitney, el mismo concepto de 1942, pero con un gráfico tal vez un poco más claro porque está colores ahí. Y ahí está el bloque rectangular equivalente. Ese es el bloque rectangular equivalente. En vez de trabajar con una distribución parabólica, entonces Whitney dice, trabajemos en vez de una parábola, es más fácil trabajar con un rectángulo. Ahí está. ¿Ok? Bueno, entonces ahora veamos las similitudes. Entonces, en la parte izquierda tenemos una estructura de concreto reforzado y en la parte derecha tenemos una estructura de mampostería reforzada. ¿Ok? Entonces, si ustedes se fijan, aquí está la varilla. Esta es la varilla de refuerzo en una sección de concreto reforzado. Entonces, aquí está, observen, aquí está el bloque rectangular equivalente. Aquí está la distribución parabólica de esfuerzos de compresión en esta línea punteada. Y esta altura es F'C. Y el bloque rectangular equivalente tiene esta altura de 0.85 del F'C. Recuerden que ahí lo estoy viendo volteado, ¿verdad? Es lo mismo que yo acabo de ver esto. 0.85, miren el F'C, miren el 0.85 F'C, ahora lo estoy viendo desde otro ángulo. Ahí está, aquí está la varilla que produce la fuerza de tensión, aquí está el bloque rectangular equivalente que está sometido a compresión. Pero ahí están los conceptos, miren, ¿qué cosa es A? ¿Qué cosa es esta dimensión del bloque? Es 0.85 por C. O sea, beta 1 multiplicado por C. Solamente que beta 1 ya está tomando valor de 0.85, que es válido, recuerden, para F'C menor o igual que 4000 PSI. ¿Verdad? Entonces aquí está el A, es beta 1 por C. Esta es la profundidad del eje neutro. Y este es D, que es la distancia desde, este es el peralte efectivo, ¿verdad? Este D, que es la distancia desde el borde de compresión, que es la distancia desde el borde de compresión al centroide del acero longitudinal. Eso es D. ¿Ok? Esto sucedía en concreto reforzado.
Ahora veamos lo que sucede en mampostería reforzada. Bueno, aquí lo que estoy viendo es la sección de un bloque. ¿Ah? La sección de un bloque. Este bloque va a tener varillas. ¿Ah? Va a tener varillas también. Entonces, el concepto es el mismo. Miren, esa D, la distancia desde el borde de compresión al centroide del acero es ese mismo D, que es la distancia desde el borde de compresión al centroide del acero. Observen el momento, ¿verdad? Este momento provoca tensión en la varilla y provoca compresión en este borde. ¿Ok? Entonces ahora, miren el concepto análogo al F'C. En vez de F'C, que se usaba en concreto reforzado, ahora se utiliza F'M. ¿Ok? Ese concepto ya lo sabemos, F'M, la resistencia a la compresión de la mampostería, que es el concepto análogo al F'C. Y ahora el bloque rectangular que antes tenía una dimensión de 0.85 por F'C, ahora tiene una dimensión de 0.80 por F'M. ¿Ok? F'M. Y antes el beta 1 era 0.85, ¿ok? Beta 1 y ahora el A, es decir, esta dimensión del bloque equivalente es 0.80 por C. 0.80 por C. Ahí está. Siempre el C es la profundidad del eje neutro. Ahí está. Entonces, observen ahí, D menos A medio, el mismo D menos A medio. Entonces, los conceptos de diseño por resistencia del concreto reforzado son muy similares a los conceptos de diseño por resistencia en mampostería reforzada. ¿Okay? ¿Qué es lo básico entonces ahí? Ahora, que antes el parámetro de concreto reforzado, F'C, aquí está F'C, ahora se llama F'M. ¿Okay? Esta es la resistencia a la compresión de la mampostería. Esta dimensión ya no es 0.85 del F'C, sino que ahora se llama 0.80 F'M. Y en vez de ser A 0.85 de C, ahora es 0.80 por C. Ahí está. Pero las dos figuras son análogas. Ok. Siguiente concepto ahora. Siempre similitudes, ¿verdad? Entre concreto reforzado y mampostería reforzada. Miren aquí en este gráfico está la sección de concreto reforzado y aquí abajo una sección de mampostería reforzada. ¿Ok? Recordemos este concepto de concreto reforzado. Esto se estudia en concreto 1. Dice lo siguiente. En el eje horizontal vemos deformaciones unitarias, strain, deformaciones unitarias. Y en el eje vertical tenemos los esfuerzos. Tenemos los esfuerzos. Entonces, el máximo esfuerzo es aquí F'C, ahí. Entonces, sabemos por la teoría de flexión básica de concreto reforzado que la deformación unitaria máxima útil en el concreto es 0.003. ¿Recuerdan ese concepto? Ese es básico en concreto reforzado. La deformación unitaria máxima útil en el concreto es 0.003. 0.003. Ahora en mampostería reforzada hay dos valores. En vez de 0.003, tenemos 0.035 si la mampostería es de arcilla. Clay significa arcilla. Es decir, para bloques de arcilla, ladrillos cuarterones, por ejemplo. ¿Okay? Entonces, en vez de 0.03, que era en el concreto reforzado, ahora para mampostería de arcilla se utiliza 0.035 y para mampostería de concreto, es decir, para bloques de concreto, se utiliza 0.025. ¿Ok? Ahí está. Entonces, aquí he puesto, pues, los conceptos análogos. Para mampostería de arcilla, 0.035, que es esto, ¿eh? Y para mampostería de concreto, ahora es 0.025. Estas son deformaciones máximas útiles en la mampostería. ¿Ok? Deformaciones máximas útiles en la mampostería. Antes decíamos epsilon CU era 0.003. ¿Ok? Para mampostería, para concreto reforzado. Ok, ahí están los conceptos. Entonces, para que veamos, pues, las similitudes. Ok. Entonces, hasta ahí, pues, entonces,
los conceptos similares entre mampostería reforzada y concreto reforzado, ¿verdad? El método de diseño por resistencia es similar, no exactamente igual, porque los coeficientes varían. ¿Okay? Y entonces, una vez que uno ha entendido pues esas similitudes entre concreto reforzado y mampostería reforzada, ahora veamos entonces, aterricemos a un código que puede ser el código nuestro de mampostería MP001 o un código como el mexicano, por ejemplo, contenido en la GNTC del año 2017. Ok, entonces veamos entonces. Ecuaciones de diseño. Cuantías de acero de refuerzo horizontal y vertical. La primera especificación importantísima para mampostería reforzada. Dice lo siguiente, la suma de las cuantías multiplicadas por el esfuerzo de fluencia del refuerzo horizontal y vertical no será menor que 0.84 megapascales, o lo que es lo mismo, 8.4 kilos sobre centímetros cuadrados. Y ninguna de las dos cuantías multiplicadas por el esfuerzo de fluencia será menor que 0.3 megapascales, o lo que es lo mismo, 3 kilos sobre centímetros cuadrados. A ver, primera cosa entonces, solo recordar entonces el factor de conversión de megapascales a kilogramos sobre centímetros cuadrados. ¿Cuál es el factor exacto de conversión de megapascales? ¿Cuánto es un megapascal expresado en kilogramos sobre centímetros cuadrados? A ver, Kevin Vargas, ¿recuerda ese factor? Kevin Vargas. ¿Está por ahí? Kevin, ¿está por ahí? Sí, profe, no recuerdo. Ok, No, ¿quién recuerda no quiero decir. ¿Quién recuerda el factor de conversión exacto entre megapascal y kilogramos sobre centímetros cuadrados? En una de las presentaciones Profesor, lo tiene. A ver. de megapascal a kilogramos sobre centímetros cuadrados es 10.1972. Correcto. Ese es el factor de conversión exacto. ¿Okay? Sin embargo, un valor aproximado es decir 10. Un megapascal son 10 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Pero eso es muy aproximado, ¿verdad? Pero suficientemente preciso para nuestros cálculos. Por eso aquí, miren ustedes, no será menor que 0.84 megapascales. Si ustedes multiplican esto por 10, es 8.4 kilos sobre centímetros cuadrados. ¿Ok? Ok, entonces lo que me dice esta especificación es lo siguiente. La cuantía de refuerzo horizontal por el esfuerzo de fluencia del acero horizontal más la cuantía vertical, recuerden este es un RO, ¿verdad? La cuantía vertical por el esfuerzo de fluencia del acero vertical, la sumatoria tiene que ser mayor o igual que 0.84 megapascales, lo que es lo mismo 8.4 kilos sobre centímetros cuadrados. Ok. Primera especificación, ¿verdad? Eso es importantísimo, eso es un dato de diseño que debe tener en cuenta el ingeniero, porque cuando el ingeniero esté colocando refuerzo vertical y refuerzo horizontal, debe tener cuidado en todo momento que la cuantía por el esfuerzo de fluencia del acero horizontal más la cuantía vertical por el esfuerzo de fluencia del acero vertical tiene que ser mayor o igual que 8.4 kilos sobre centímetros cuadrados. Y además, de forma individual, ¿ah? De forma individual, Rho sub H por el esfuerzo de fluencia horizontal tiene que ser mayor o igual que 3 kilos sobre centímetros cuadrados. Y que el Rho vertical por el esfuerzo de fluencia vertical mayor o igual que 3 kilos sobre centímetros cuadrados. ¿Ok? Entonces, aquí hay dos especificaciones en una sola. Uno, que de forma individual la cuantía por el esfuerzo de fluencia tiene que ser mayor o igual que 3 kilos sobre centímetros cuadrados. Y de forma combinada, ambas, cuando combino las dos, entonces la sumatoria de las dos, cuantía por esfuerzo de fluencia, me tiene que dar mayor o igual que 8.4. ¿Ok? Esa es una cosa importante. Otra cosa importante es observar, muchachos, miren, que el esfuerzo de fluencia del acero horizontal, H horizontal,
puede ser distinto al esfuerzo de fluencia del acero vertical. Observen, esa especificación es clarísima y lo que me está diciendo es que el acero que voy a colocar vertical puede tener un esfuerzo de fluencia distinto al esfuerzo de fluencia de las varillas horizontales. ¿Ok? Por supuesto, cuando uno, para efectos de presupuesto, ¿verdad? Cuando uno está haciendo el take-off de la obra, es mucho más fácil tener acero vertical y acero horizontal con el mismo esfuerzo de fluencia. ¿Ok? Sin embargo, sepan ustedes pues que podemos tener esfuerzos de fluencia distintos en el sentido horizontal y en el sentido vertical. ¿Ok? Preguntas hasta ahí, muchachos. A ver. Bueno, ok. Siguiente aspecto importante en las ecuaciones de diseño. Aquí habla de cuantía horizontal, ¿verdad? Y cuantía vertical. Entonces, ¿cómo se calcula esa cuantía horizontal y la cuantía vertical? El esfuerzo de fluencia no hay nada que calcular, porque cuando uno compra el acero, uno ya lo compra como acero grado 40 o como acero grado 60, ¿verdad? O acero grado 70, el que sea, ¿verdad? No hay nada que calcular ahí. Lo que uno debe calcular es el RO horizontal y el RO vertical. ¿Cómo se calcula entonces? Aquí está. El RO horizontal, o sea, la cuantía horizontal es el área de acero horizontal entre la separación entre varillas horizontales multiplicado por el espesor del muro. ¿Ok? Y la cuantía vertical es igual al área de acero vertical entre una multiplicación de la separación centro a centro entre varillas verticales multiplicado por el espesor del muro. ¿Ok? Ahí está. Entonces, observen que en el ejercicio de mampostería confinada del lunes pasado, ya aplicamos este concepto. Y aquí lo volvemos a encontrar. ¿Cómo se calcula una cuantía horizontal o vertical? La que sea, la cuantía horizontal o vertical es igual al área, la cuantía horizontal. El área de acero horizontal dividido entre el producto de la distancia centro a centro entre varillas horizontales multiplicada por el espesor del muro. Ahí está. Entonces, observen, tengo en el denominador área, en el numerador área, por tanto, esa cuantía es adimensional. ¿Okay? Y ahí están las especificaciones. ¿Okay? ASH es el área de acero de refuerzo horizontal colocada a una separación SH. Y ASB es el área de acero vertical colocada a una separación SB. Ahí está. FIH, bueno, ahí no sale el FIH, pero ya sabemos que el esfuerzo de fluencia del refuerzo horizontal y es el esfuerzo de fluencia del refuerzo vertical, que para todos los efectos en estas especificaciones nos señalan pueden ser distintos ambos esfuerzos de fluencia. Ok. Y aquí tenemos mejores, de forma ilustrada, las especificaciones. ¿Verdad? Ok, entonces veamos, por ejemplo, aquí está. Decíamos que, ¿qué cosa es SB? SB es el refuerzo, es la separación centro a centro entre varillas verticales. Aquí está. SB es la separación centro a centro entre varillas verticales. SB. Y ese SB tiene que ser menor o igual que 6 veces el espesor del muro o 80 centímetros. El que sea menor. ¿Ok? El que sea menor. Y en el caso de SH, ¿qué cosa es SH? Decíamos, SH es la separación centro a centro entre varillas horizontales. SH es la separación centro a centro entre varillas horizontales. Ahí está. Entonces ahí está la disposición de un muro de mampostería reforzada con acero vertical y con acero horizontal. ¿Okay? Y ahí están las hiladas. Las hiladas. ¿Okay? Las hiladas, sea un bloque de concreto o un bloque de arcilla. ¿Okay? Y ahí está a qué distancia uno puede colocar las varillas horizontales. ¿Okay? SH. Muy bien. Entonces, este detalle que está aquí, este detalle 1, es precisamente este que está aquí. ¿Okay? Ese que está ahí. Muy bien.
Y aquí miro entonces más específico cómo es la colocación del refuerzo horizontal y el refuerzo vertical. Recuerden que la relación de Beltès de un muro de mampostería reforzada es tal que H sobre T es menor o igual que 25. ¿Ok? Y esta no es solamente una especificación del Código Mexicano, es también nuestra. Porque nuestra especificación nicaragüense dice que la relación de Beltès, altura del muro entre espesor del muro, tiene que ser menor o igual que 25. ¿Okay? En cambio, para mampostería confinada dice H sobre T menor o igual que 20. ¿Okay? Ahí está. Entonces, ahí está el área de acero vertical, el área de acero vertical con la separación entre varillas verticales, que es SB. Y tenemos también el área de acero horizontal, ASH, con la separación SH entre varillas horizontales. ¿Okay? Ahí está. Y el espesor del muro, que es T, que es igual al ancho del bloque. ¿Okay? Que es igual al ancho del bloque. Importante entonces. A ver. En aquellos lugares donde se va a colocar varillas horizontales, varillas verticales, en aquellos lugares donde se va a colocar varillas verticales, esa celda del bloque tiene que estar llena de mortero. ¿Okay? Entonces, eso es lo que uno debe tener mucho cuidado durante la inspección de una estructura de mampostería reforzada, garantizar que aquella celda, digamos esta, donde van a ir colocadas varillas verticales, tiene que estar totalmente llena de mortero, de grout, lo que habíamos dicho las clases anteriores. ¿Ah? Entonces, no así las celdas donde no va a haber varillas, como esta donde no hay varilla, pero en la que sí hay varillas, tiene que estar llena todita esa celda, porque es una lechada, ¿verdad? Una lechada de concreto que tiene que proteger estas varillas. ¿Okay? Entonces, si uno mira aquí, observen aquí, ahí está, si uno mira, aquí está la sección del bloque, este es un bloque, ¿verdad? Aquí está la varilla dentro de la celda, entonces todo esto que está aquí es una lechada de concreto, el grout, que tiene que estar dentro de cada celda donde hay varillas. Ok. Y ¿cómo es el detalle? ¿Cómo es el detalle del anclaje del refuerzo horizontal? Ok. Entonces veamos, aquí está el refuerzo horizontal. Ahí está el refuerzo horizontal. Entonces este refuerzo horizontal se puede anclar de esta manera, observen, con un gancho estándar de 90 grados. Un gancho estándar de 90 grados. O puede ser directamente sin gancho, ¿verdad? Sin gancho, ahí está, así como está ahí, pero con una longitud de desarrollo LDH. ¿Okay? Con una longitud de desarrollo LDH que vamos a ver cuánto es ese LDH. Entonces aquí está la forma de anclar las varillas horizontales. Ok, ahí está. Veamos este otro detalle. Aquí está para un gancho a 90 grados. Un gancho a 90 grados, ¿cuánto debe ser la longitud de desarrollo? Tiene que ser mayor o igual que 12 veces, mayor o igual que 12 veces el diámetro de la varilla. ¿Ok? Si es un gancho a 90 grados. Si es un gancho a 180 grados, si es un gancho a 180 grados como este, entonces la longitud de desarrollo es mayor o igual que 4 veces el diámetro de la varilla. Ahí está. Y ahí está el diámetro de la varilla. ¿Ok? En el caso de columnas, entonces aquí tenemos un gancho a 135 grados. ¿Ok? A 135 grados. Y la longitud de desarrollo, que tiene que ser mayor o igual que 6 veces el diámetro de la varilla, o 35 milímetros. ¿Ok? El que sea mayor en este caso. 6 veces el diámetro de la varilla o 35 milímetros, lo que sea mayor. Ok. Entonces, esas cosas son importantes, pues. Ok. Veamos ahora esto. Miren este otro detalle. Entonces, en un detalle de un muro perpendicular a otro muro, y tenemos un detalle de estribo aquí. ¿Ah? Un detalle de estribo. Aquí está el detalle de estribo. ¿Ah?
Aquí está el detalle de tribu. Observen que hay varillas en esta celda y hay varillas en esta otra celda. Y ambas celdas están llenas del mortero, ¿no? Del grout, ahí está. ¿Ok? Ahí está. ¿Ok? Ahí está. Muy bien. Entonces, en términos de supervisión, ¿ah? Miren lo que es importantísimo, la supervisión en estructuras de mampostería reforzada. Deberá haber una supervisión continua en la obra que asegure que el refuerzo esté colocado de acuerdo con lo indicado en planos y que las celdas en que se aloja el refuerzo tiene que estar colada completamente. ¿Okay? Las celdas en las que se aloja el refuerzo tienen que estar coladas completamente. ¿Okay? Eso es importantísimo. Okay. Entonces ahí tenemos pues conceptos básicos pues y vamos a ver otros detalles pues ahora cómo se calculan estas varillas, ¿verdad? Tanto en los extremos del muro de mampostería reforzada como en el cuerpo del muro. Ok. Siguiente tema, entonces ahora sí veamos entonces las ecuaciones. Y las ecuaciones de revisión, las ecuaciones de diseño son básicamente las mismas que estudiamos para mampostería confinada. Para mampostería confinada. ¿Ok? Entonces, las formas de revisión del muro siguen siendo las mismas. Es decir, todo muro de mampostería, sea confinada o reforzada, se debe revisar en compresión, es decir, resistencia a la compresión de un muro reforzado. Antes hablábamos de resistencia a la compresión de un muro confinado. Segundo, resistencia del muro ante cargas laterales. Y tercero, resistencia del muro a flexocompresión, ¿verdad? Que son las tres revisiones básicas que se deben hacer a cualquier muro de mampostería, sea confinado o reforzado. Entonces, esas tres revisiones, muchachos, son las que ustedes tienen que acompañar en su ejercicio de diseño de mampostería confinada, del muro 17 en la tarea. Ok. Entonces, siempre F sub E en esta primera ecuación, que es la resistencia a la compresión de un muro reforzado, F sub E, recuerden, se obtiene de acuerdo con el inciso 322. El inciso 322, FE, es un factor de reducción por efectos de excentricidad y esbeltez, que es el mismo concepto de mampostería confinada. Y FR, que es el factor de reducción de resistencia, lo vamos a tomar igual a 0.6. ¿Okay? Ahí está. Entonces, esa es nuestra primera ecuación de revisión para un muro, que es resistencia a la compresión. Luego reviso el muro también a flexocompresión. ¿Okay? Aquí está, reviso el muro a flexocompresión con estas ecuaciones de diseño, que son las mismas de mampostería confinada. Y aquí están los conceptos básicos, ¿no? Los conceptos que intervienen en la ecuación. ¿Ah? FR, ¿cuánto es FR para flexocompresión? Recuerden, para FR en flexocompresión es 0.8 si la relación entre P sub Q es menor o igual que PR entre 3. O igual a 0.6 en caso contrario. Siempre es válido aquí, muchachos, que lo primero que uno tiene que revisar es la resistencia del muro a compresión. ¿Okay? Porque de la resistencia del muro a compresión va a salir P sub R. ¿Okay? Y P sub R lo voy a necesitar aquí cuando esté revisando a flexocompresión. Por eso, de los tres acciones básicas para revisar un muro o para diseñar un muro, lo primero que se hace es a compresión. Okay. Luego, la resistencia ante cargas laterales. La resistencia ante cargas laterales. Entonces, sigue siendo válido entonces que la fuerza cortante que resiste, la fuerza cortante resistente, P sub R, la fuerza cortante resistente es igual a la suma de la fuerza cortante resistente proporcionada por la mampostería más la fuerza cortante resistente proporcionada por el acero. Okay, ahí está. La ecuación es la misma en mampostería confinada.
Aquí está la forma como voy a calcular la fuerza cortante resistente suministrada por la mampostería. Aquí está, ¿ok? FR es 0.7. FR es 0.7, ahí está. ¿Y cómo se calcula BSR ahora? ¿Cómo se calcula BSR ahora? Ahí está. Miren la fórmula. Fuerza cortante es factor de reducción de resistencia por todos estos parámetros. Y estos parámetros, Rho sub H, ya sabemos cómo se calculan, ¿no? Porque este es para refuerzo horizontal. ¿No? Para refuerzo horizontal. Ya sabemos cómo se calcula Rho sub H. A ver, voy a regresarme a unas Rho sub H. Ahí está, Rho sub H. ¿Cómo se calcula Rho sub H? ¿Ok? Área de acero horizontal entre el producto de la separación entre varillas horizontales por el espesor del muro. ¿Ok? Multiplicado por el área total. Ahí está. Okay. Solamente que ahora, si el muro es de mampostería reforzada, ¿ya? Recuerden, aunque no haya necesidad, ojo aquí, importantísimo aquí, el concepto de mampostería confinada era el siguiente. Si la fuerza cortante si la fuerza cortante requerida es resistida en su totalidad por la mampostería, ok, está bien, ¿verdad? No hay necesidad de colocar refuerzo horizontal. Pero si estoy diseñando un muro de mampostería reforzada, necesariamente tengo que colocar refuerzo horizontal y refuerzo vertical, aunque la mampostería por sí sola sea capaz de resistir toda la fuerza lateral requerida. ¿Okay? Si es un muro de mampostería reforzada, tiene que haber varillas verticales y varillas horizontales también. Ok. Y entonces ahí está la ecuación, todas las ecuaciones básicas que ya conocemos, ¿verdad? Para la mampostería confinada son las mismas, solamente aquí voy a ir calculando refuerzo horizontal y refuerzo vertical. Ahora, en refuerzo horizontal, en mampostería reforzada, tienen que ser varillas, ¿ah? No son alambres ahora, como sí era posible en mampostería confinada. Ahora no, tiene que ser varillas también. Varillas horizontales y varillas verticales. ¿Ok? Varillas horizontales y varillas verticales. Muy bien, entonces, esas son las ecuaciones básicas de revisión, pues, de mampostería reforzada. ¿Ok? Preguntas hasta ahí entonces, muchachos. A ver, preguntas hasta ahí. Preguntas. Profesor, tengo unas consultas. A ver, ¿qué hay? Bueno, no, es porque no lo logro asimilar muy bien ahorita, pero si tenemos, por ejemplo, profesor, una edificación de más de un piso, igual habrá este elemento de confinamiento como viga, o el segundo piso será un muro completo hasta arriba. No, tienen que haber también elementos de confinamiento, aunque sea mampostería reforzada. ¿Verdad? En los ejemplos que vamos a ver, se va a fijar que el muro de mampostería reforzada en una estructura de varios niveles debe tener elementos de confinamiento. Sobre todo, Kevin, si en un entrepiso hay una losa, entonces necesariamente el muro debe tener un elemento de confinamiento horizontal, es decir, debe tener una viga. ¿Ah? ¿Por qué? Porque el acero de la losa tiene que llegar a unirse con el acero del elemento de confinamiento horizontal. Entonces, necesariamente, pues, el muro de mampostería debe tener elementos de confinamiento también, igual a como lo lleva el muro de mampostería confinada. ¿Ok? Vamos a ver esos detalles en la próxima clase. Oye, Kevin, pero sí debe llevar. Igual, me imagino que deben de haber, al momento de dejar los anclajes, se dejan antes de colar, para que se anclen a los elementos verticales de los muros, al acero. Así es, porque primero se coloca la varilla completa, vertical, ¿verdad? Y luego entonces el muro se va construyendo por etapas, ¿verdad? Se debe tener una altura adecuada para que el operario
pueda bajar el muro por la varilla, ¿verdad? Sin doblar la varilla, sin afectar la varilla, e ir colocando los muros, e ir colocando el bloque dentro de la varilla. Es decir, más bien, la varilla dentro de su celda, ¿verdad? Por eso el bloque tiene que colocarse de manera que la celda vaya quedando, la varilla esté colocada en la celda respectiva, donde va a ir el acero de refuerzo. Y una vez que esté colocado todo el muro, ¿verdad? Entonces, en la celda donde va a ir la varilla, debe estar colada completamente, ¿verdad? Para proporcionarle mayor resistencia y mayor grado de confinamiento a esa varilla que está colocada en la celda. Ok, profesor, gracias. Mire, una última consulta, profesor. Sí. En el caso de que ahora ya no ocupamos alambre, si no varía, ¿el espesor de mortero de junta es mayor o igual se mantiene entre los rangos que antes establecimos? 2 centímetros, se mantiene ahí en 2 centímetros, ¿verdad? Un poco mayor de 2 centímetros porque ahora hay que colocar varillas, ¿verdad? Pero sí, efectivamente, ahora la junta de mortero horizontal tiene que ser un poco mayor que en el caso de mampostería confinada, ¿verdad? Si el muro de mampostería confinada no lleva refuerzo horizontal, entonces uno puede trabajar con espesores hasta de 1 centímetro en la junta de mortero horizontal, 1, 1.5, pero si hay varillas, si hay alambres en mampostería confinada, eso puede llegar hasta 2 centímetros. ¿Verdad? En el caso de la mampostería reforzada, los espesores tienen que andar mínimo por 2 centímetros, ¿verdad? Porque ahora vamos a colocar varillas. Sobre todo, Kevin, el espesor del mortero tiene que ser al menos 2 centímetros donde van a estar colocadas las varillas. Si en una hilera, si entre hilera e hilera, ojo, si entre hilera e hilera no va a haber varillas, entonces ese espesor de junta de mortero se disminuye en relación a aquel espesor donde sí va a haber una varilla ahí incrustada. ¿Okay? O sea, lo que estoy diciendo es esto. Vamos a ver este detalle. Veamos este detalle. Miren aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Dónde van a estar colocadas esas varillas? ¿No? Estas varillas, las varillas horizontales. Entonces, el espesor de mortero tiene que ser mayor que en aquellos casos en que no va a haber, colocación de varillas. ¿Ok, Kevin? Ok, profesor, muchas gracias. Bueno, ok. Entonces, muchachos, dejemos hasta ahí, pues, esta clase de hoy con las ecuaciones de diseño. Este viernes tenemos clase también, ¿verdad? Porque esta semana es impar. Entonces, tenemos clase este viernes de concreto y de sismo. Entonces, este viernes vamos a resolver un ejercicio de mampostería reforzada. ¿Ok? Entonces, ahorita, por el momento, lo que necesito, pues, es que vamos a dar por concluido aquí y voy a tomar la asistencia. Tenemos 34 participantes. Ok, entonces ya está tomada la asistencia. Entonces, espero que están trabajando ya en la tarea de sismo, ¿verdad? He visto ahí varios que me han estado haciendo preguntas a WhatsApp de sismo, y entonces de la misma manera, pues, ¿verdad? Voy a atender cualquier consulta en esta tarea de concreto reforzado, ¿verdad? Para que ya comiencen los que no lleven, por ejemplo, sismo, ya deberían estar trabajando en la tarea de concreto reforzado. O si llevan las 2 clases, entonces un rato de sismo, un rato de concreto reforzado. Pero hay que ir avanzando en las 2 tareas. ¿Okay? Entonces, muchachos, terminemos ahí, pues, por favor. Entonces, nos vemos mañana en la clase de sismo. ¿Ok?
Buenas noches, muchachos. Buenas noches, profesor. Ok. Resistencia, profe. Ya la tomé, ya la tomé. Buenas noches, Sí. profe. Ok. Buenas noches, muchachos. Ahí terminamos, entonces. Buenas Buenas noches, noches. profesor. Buenas noches. Ok.